Mis hermanos, seguimos con la serie de la familia y hemos tomado un solo capítulo y unos versículos de una carta que escribió el apóstol Pablo a un joven pastor llamado Tito. Para aquellos que no tienen la costumbre de leer la Biblia, sí hay un libro llamado Tito en el Nuevo Testamento. Es un libro de solamente 3 capítulos, pero que dice una cantidad de cosas maravillosas y nos invita a la obediencia. Y Tito está en el Nuevo Testamento, después de Segunda de Timoteo. Usted encuentra a Tito. Y en el capítulo 2 estamos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y dentro de esos versículos hemos extraído la serie Enséñales cómo vivir. Muchos de ustedes abrirán los ojos grandototes diciendo, y es que tenemos que aprender a vivir. Claro, nadie nace aprendido, ¿sí o no? Nuestros niños, ¿quién enseña a los niños a hablar? Primero, que Dios pone el lenguaje en ellos, pero es la insistencia de la madre y del padre que empiezan a decirle a la niña o al niño, di mamá, di papá, y ellos empiezan en su pequeña mente a recibir esa información y el cerebro desarrolla que esa información es correcta. ¿Y qué creen? ¿Cuántos de ustedes les tocó ver a sus hijos, los que tienen hijos o hijas, o a sus nietos o a sus nietas, decir la primera palabra? ¿Verdad? En el caso de mi esposa y yo, como yo era el que cuidaba a las niñas, porque mi esposa trabajaba en la mañana y yo estudiaba en la noche, entonces me tocaba a mí cuidar sobre todo a Vanessa, la mayor. Y ella me sorprendió una mañana, como a los 6 meses o 7 meses, diciéndome papá. Y yo me quería desmayar del susto de ver que mi niña, nuestra hija, decía esa palabra tan hermosa. Cuando regresó mi esposa del trabajo después de las 3 de la tarde, le dije, ¿qué cree que dijo nuestra hija Vanessa? Y ella dijo mamá. Dijo no, dijo papá. La realidad no importa que diga mamá o papá o diga lo que sea, lo importante es que empiezan a expresar y a vocalizar y a decir cosas hermosas. Y todos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, necesitamos ser enseñados cómo vivir. Hay personas mayores, yo personalmente sigo recibiendo enseñanza, sigo recibiendo consejos de mi madre, sigo recibiendo consejos de personas mayores y aún de mis propias hijas que me dicen, papá, no diga eso, papá, no haga eso, que te puedes caer, te puedes golpear, recuerde que ya usted no tiene 30 años, no tiene 40. Y esos son consejos, o sea que yo sigo recibiendo palabras y consejos y enseñanzas para cómo vivir mejor cada día. Y no es nada nuevo, esto es más viejo que lo que sea. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que esta serie, Enséñales cómo vivir, es una manera en que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe a un joven pastor en una ciudad llamada Creta, en Grecia, y Tito el mensaje es para él, pero para la iglesia. Ahora, déjenme preguntarles a ustedes, ¿sabían ustedes que hay un día internacional para celebrar a la familia? ¿Sabían qué día es? No, ¿verdad? Porque, mi hermano y mi hermano, las cosas buenas no se repiten. Las cosas buenas no las dicen. Las Naciones Unidas proclamaron un día para celebrar la familia en el año 1993 y lo pusieron en septiembre. Pero al año siguiente la gente que tenía uso y razón común dijo, no, tenemos que pasarlo a los meses de mayo o junio, porque en el mes de mayo celebramos el Día a la Madre y se celebran una cantidad de cosas
a la familia, como graduaciones, bodas y una cantidad de cosas. Y en junio se celebra el Día del Padre, y entonces los meses de mayo y junio deben de ser dedicados a la familia. Por lo tanto, cambiaron en el año 93 de septiembre el siguiente año, 1994, al 15 de agosto. El 15 de agosto pasó sin pena ni gloria, porque ni la radio, ni la televisión, ni aún las emisoras cristianas ni siquiera se enteraban que hay un día que las Naciones Unidas internacionalmente celebran el Día a la Familia. Y es interesante que nosotros rescatamos cada año a predicar, la iglesia cristiana, predicar a la familia, volver a enseñar, volver a capacitar a todas las edades de la familia, como en el caso de Tito. Tito está influenciando a cada una de las edades dentro de la iglesia. Y comenzamos con el capítulo 1 en el versículo 2, donde Tito habla y le dice a Tito: enfócate en la importancia de enseñar a los mayores, para que los mayores sean influencia a los más jóvenes. Y entonces Tito viene hablando de la palabra de Dios, de cómo se debe vivir. Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, que es donde nos vamos a enfocar esta tarde. Él hace un hincapié en la importancia de la integridad y seriedad en la enseñanza y conducta de los jóvenes cristianos. En esencia, el texto exhorta a los jóvenes a ser prudentes, a vivir de acuerdo con el ejemplo de buenas obras, a hablar con integridad, una palabra sana, para que el adversario no tenga nada malo que decir. Ahora entonces es el turno para la generación de la congregación, que son los jóvenes. De hecho, mis hermanos y hermanas, una de las especies en peligro en la iglesia es justamente la de hombres jóvenes, de edades entre los 18 y los 34 años de edad, porque estos jóvenes de esta edad son muy difíciles por muchas formas, por cuestión de crecimiento natural de sus hormonas, desarrollo de hormonas, su cuerpo físico, cambios en su cuerpo físico, en su mentalidad, cambios en su responsabilidad, en la educación, de cómo terminar el colegio, de cómo hacer una carrera, en la economía, en la responsabilidad de trabajar, etcétera, etcétera. Tienen muchos cambios, y no me miren raro, porque todos nosotros también fuimos jóvenes, ¿sí o no? Sí, porque a veces se nos olvida que fuimos jóvenes. También ustedes y yo fuimos jóvenes, mis hermanos y mis hermanas. También ustedes y yo pasamos por esta experiencia. También ustedes y yo desobedecimos a nuestros padres, a la gente mayor, a la maestra de escuela, al gobierno, al policía, etcétera, etcétera. Y fuimos rebeldes, y quizás algunos por un tiempo más largo que otros. Esto es real, esto es normal. Dios conoce esa situación de la juventud, conoce el desarrollo, conoce las responsabilidades, conoce todas las situaciones. Y por eso tenemos que nosotros enfocarnos como iglesia en esta juventud, porque ellos necesitan de la experiencia de nosotros. Necesitan de que nosotros seamos modelos y no la sociedad, no los influencers, no el internet, nada de eso, mi hermano y mi hermana, sino cada uno de nosotros. Y la responsabilidad primaria no recae en los pastores de la iglesia, en los maestros de la iglesia, sino en los padres. Somos los padres los que tenemos la responsabilidad de educar, la responsabilidad de aconsejar, la responsabilidad de guiar con el ejemplo
a nuestros hijos. Amén. Amén. Sí, porque hay gente que se lava las manos y dice, ay, mis hijos salieron así porque en la iglesia no le dieron educación cristiana. Excuse me, ¿y usted qué le dio? Arroz, papa, yuca. Come on. Es la responsabilidad suya, mi hermano y mi hermana, de criar a sus hijos en el temor de Dios, en el ejemplo. Por lo tanto, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la escuela secular, no es la responsabilidad de la iglesia, sino de cada uno de nosotros. Miren, mis hermanos, hace algunos días salió una estadística que es preocupante. Y la estadística dice que los jóvenes consumidores de videojuegos, adictos a jugar en las maquinitas, usan de 3 a 4 horas diarias en eso, en ese cuento. Y algunos mucho más. Pero es la estadística de aquellos que son adictos al juego de las maquinitas. ¿Recuerdan? ¿Cuántos jugaron? A mí me dicen, pastor, usted no fue joven. Yo sí fui joven, pero a mí no me interesó jugar el Pac-Man o las maquinitas esas cuando salieron por primera vez, ni las que están ahora modernas, porque yo no pierdo mi tiempo en eso. Pero hay gente que le gusta y no estamos condenando ni estamos juzgando a nadie porque juegue en las maquinitas. Lo que sí es condenable, no por nosotros, sino por la palabra de Dios, que usemos más tiempo en esto que en leer la Biblia, que en hacer cosas buenas, que en practicar la educación cristiana, que en hacer que nuestros hijos y nuestras hijas se formen con la responsabilidad, con la prudencia, con la integridad, con las cosas de la moral, de la ética, que les van a regir no solamente acá, sino a la eternidad. Los adultos, mi hermano y mi hermana, no surgen de la nada, deben ser moldeados. La madurez espiritual no está garantizada, debe ser formada. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza esta charla para jóvenes dando al pastor Tito un mandato en el capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué dice el versículo 6 al 8 de Tito capítulo 2? Lo leo. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Wow. Yo creo, mi hermano y mi hermana, que todos nosotros los jóvenes, adolescentes, jóvenes de todas las edades, siempre hemos sido ¿qué? Imprudentes. Los cementerios están llenos de lápidas de muchachos que no llegaron ni a los 25 años de edad. ¿Por qué? Por la imprudencia. Porque no fueron prudentes, mi hermano y mi hermana, y los cementerios están llenos de ese tipo de personas, jóvenes que están allí, sus cuerpos yacendo y su alma no sé dónde estará. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo. Tito es el ejemplo de la juventud porque él es pastor en una iglesia joven y él es el modelo a seguir por los que están con ellos en su iglesia. ¿Modelo de qué? De buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando ustedes leen estos 3 versículos, usted, mi hermano y mi hermana, lo lee y pregunta como yo, ¿y ahora con qué se come esto, pastor? Porque no entiendo nada de lo que dice ahí. Y por eso es que nosotros predicamos esta serie, para que usted entienda la palabra de Dios. Y Dios ha colocado y ha llamado hombres al ministerio como pastores, evangelistas, misioneros, maestros, predicadores de la palabra de Dios y pastores para enseñar esta palabra. Ahora, no es que nosotros seamos mejores que ustedes para que el Espíritu Santo nos revele la palabra, pero es que nosotros usamos nuestro ministerio para estudiar la palabra, para leer mucha literatura,
para decirle al Espíritu Santo: Señor, en medio de tanta literatura, en medio de tantas enseñanzas, ¿cuál es la apropiada para el grupo de Oasis en español en Pembroke Pines? Y ahí es donde viene la bendición de Dios, porque mi hermano y mi hermana, créalo o no, no es fácil enseñar, no es fácil predicar, no es fácil colocar en 30 o 40 minutos una idea que se lleva años entenderla y conocerla. Pero es por el poder del Espíritu Santo que nosotros tenemos esta bendición. Mire, ¿cuál es el primer verbo en el versículo 6? Exhorta, ¿verdad? Este verbo viene del griego parakaleo. Yo no entiendo el griego, mi hermano y mi hermana, y no me vayan a decir: ahí está el pastor chicaneando. No, no estoy chicaneando de nada. Lo que pasa es que el pastor Tito vive en Creta, y Creta es Grecia, y en Grecia se habla griego. Entonces tenemos que ir y buscar, con la ayuda de los diccionarios, con la ayuda de hombres que han por años y años estudiado la Biblia y comparado los idiomas, para entender lo que dice la palabra exhorta. Y esa palabra es parakaleo. No sé si se dice en griego parakaleo, pero yo la digo parakaleo. Significa instruir, aconsejar, dirigir, guiar, exhortar, amonestar. Hermano, ¿tiene de dónde coger? Todos son verbos, y los verbos son acción, nada pasivo, todo es activo. Exhorta, mi hermano y mi hermana, es que le dice Pablo a Tito: tú como pastor, acérquese a los jóvenes y exhórtales a que sean motivados a que vivan el tipo de vida que le vamos a describir en los siguientes versículos. Y por eso entonces la primera parte en el versículo 6 es que Tito tenía que ser un modelo para su forma de actuar. Otras versiones lo traducen como: sean sensatos o equilibrados, y podría parafrasearlo así: anima a los jóvenes que sean prudentes, sensatos en cada aspecto de la vida. ¿Cuánta falta hace la sensatez? ¿Cuánta falta hace la prudencia? No solamente para los jóvenes, para todas las edades, mi hermano y mi hermana. Y entonces me encuentro que esa palabra sensatez o prudencia viene de otra palabra griega que se llama sofroneo, que quiere decir, o que significa, desarrollar dominio propio, desarrollar discernimiento. ¡Wow! Es que la integridad y la sensatez tienen que tener un dominio propio o un discernimiento para entender cuándo yo decido hacer esto o cuándo no. Y en la Biblia está llena la palabra de Dios, en los Proverbios, en Eclesiastés, en todo el Nuevo Testamento, de cómo nosotros podemos o necesitamos proceder con la prudencia, con la sensatez. Piensen en esto: el joven tiene pocas obligaciones y muchas emociones. Tiene tiempo y dinero para gastar en sí mismo. Tiene mucha confianza y poca experiencia. Es de asombrarse que la gente de Satanás y el mismo Satanás gastan tanto tiempo y recursos en esclavizar y destruir a la juventud. ¿Sí o no? Todo, mi hermano y mi hermana, el 95% de los comerciales en televisión, en radio, por internet, ¿cuál es el target? La juventud. Y sobre todo la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se le presenta una gama de cosas para escoger, y las mujeres emocionalmente gastan y compran con los ojos, no con la razón. Compran con el olor,
no con el entendimiento. Y por lo tanto todo el target, y Satanás dice, ven acá, pongámosle a la juventud esto porque esto es lo que necesita. ¿Sí o no? Y toda la mayoría de productos de toda clase, el target es los adolescentes y la juventud, porque son los que, ¿qué? Consumidores. Ya los que hemos pasado por ahí nos hemos dado cuenta de cuánto dinero tiré a la basura comprando una cantidad de cosas que no necesitaba. Si yo me pongo a pensar, mi hermano y mi hermana, del dinero que yo pude haber ahorrado en mis años de adolescente y joven, gastando en tonterías y botando dinero por gusto, hoy sería un hombre con una clase media, con un dinerito ahorrado, con propiedades para poder que ese dinero se reproduzca, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener esa experiencia. Y ahora que tengo la experiencia, entonces la tengo que devolver como ejemplo a mi generación. ¿Cuál es mi generación? Mis 2 hijas. Y ahora se suma una generación más, mi yerno. Y a esa generación se suma mi nieta. Por lo tanto, mi esposo y yo tenemos que ser ejemplo de cómo ayudarlos a ellos a que tengan la prudencia, a que usen la sensatez, pero sobre todo que tomen el dominio propio para realizar todas sus decisiones y no quedar esclavos de todo lo que la sociedad y Satanás produce a través de los medios de comunicación y a través de todas las cosas que ellos presentan para que se compre, se consuma y se viva de esa manera. La sociedad le dice a la juventud, ustedes han alcanzado la mayoría de edad, ¿sí o no? Son independientes, han llegado a la meta. ¿Será verdad eso? Al contrario, mi hermano y mi hermana. La mayoría de nosotros hemos pensado, ay, pastor, yo no quise llegar a ser adulto. Ay, yo quería quedarme en la escuela todo el tiempo. Ay, que no, yo no quería ni casarme, yo no quería tener hijos, nada, esa responsabilidad para mis padres. No, yo quería vivir el goce, yo quería gozar la vida, siempre joven, y por eso la bendita cosa de la eterna juventud, que se sigue buscando todavía, ¿cierto? ¿Sí? La fuente de la juventud la siguen buscando. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que no es un proceso, la vida es un proceso, son etapas que debo consumir y en esas etapas tengo que madurar, y en esas etapas tengo que crecer, y en esas etapas tengo responsabilidades, y en esas etapas tengo que tener un ejemplo para la generación que viene detrás de mí. Y por eso es que nosotros necesitamos no escuchar lo que dice la sociedad, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una guía, es un libro que nos orienta en todas las etapas de la vida y lo más importante, no es solamente para acá, para la tierra, sino para la eternidad. La Biblia nos habla, mi hermano y mi hermana, que los hijos e hijas de Dios somos peregrinos, estamos de paso. Es por eso que los peregrinos, ¿qué usan? Una mochila, una maleta. Eso es todo lo que tiene que tener un peregrino, porque hoy estoy aquí, mañana empaco la maleta y me voy para otro lugar y paso de un lugar a otro hasta que me llegue el turno de llegar a la eternidad. Pero la mayoría de nosotros hemos hecho caso omiso a la palabra de Dios y nos hemos vuelto residentes, nos hemos vuelto ciudadanos de la tierra y queremos tener todo en la tierra. Y cuando llega el momento de vivir como hijos del Rey en el reino de Dios en la tierra, no lo hacemos. Y si lo hacemos, a medias. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, el apóstol Pablo dice, si tú quieres llegar a la piedad, si quieres que tu vida haga la diferencia, si quieres seguir un modelo que te ayude a hacer una verdadera contribución para el Evangelio, para el reino de Dios, entonces deja que el dominio propio maneje el timón de tus emociones, el timón de tus deseos y el timón de tu vida.
Y yo lo creo, mi hermano y mi hermana. Ahora, quiero citar lo que escribió el pastor Charles Russell Swindoll. Ustedes dirán, pastor, ¿y a mí qué me interesa? ¿Y quién es ese señor? Pues este pastor Swindoll es un pastor que todavía vive de la iglesia evangélica Free en Texas. Pero este hombre es un escritor de 90 libros y es un hombre que ha dirigido un programa de radio por 40 años, muy famoso, llamado Insight for Living Ministries, que quiere decir perspectiva para el ministerio vivo. Y él escribió, este hombre, este pastor, acerca de Tito capítulo 2, versículos 6 y 8, y puso: Tito, ayuda a los jóvenes a comprender cómo deben ponerle freno a su lengua, controlar su temperamento, ayúdales a aprender a controlar sus ambiciones y liberarse de toda avaricia. Muéstrales cómo controlar sus impulsos sexuales y hacerle caso a su mente, a la razón y no a sus hormonas. Enséñales a ser administradores responsables de su dinero y muéstrales el valor de un liderazgo dadivoso y cuán necio es ser egoísta. Estas palabras son reales, mi hermano y mi hermana. Es que si nosotros no enseñamos a nuestra generación a vivir la vida, ¿quién va a ser los maestros de nuestra generación? La sociedad, la gente pervertida, el narcotraficante, el terrorista, el de la ganga, el homosexual, la prostituta. ¿Esos son maestros? Y en la calle, allá afuera de estas cuatro paredes, eso está lleno de maestros, está lleno de influencers, está lleno de hombres y mujeres que quieren decirle a sus hijos y a sus hijas y a ustedes cómo vivir. Cuando tenemos en la palabra de Dios el maestro de los maestros, cuando tenemos en el Espíritu Santo la realidad de esa persona que forma mi vida aquí presente en esta tierra física, pero que me forma para la eternidad con Dios y con todos los hombres y mujeres que vamos a estar allí. Amén. Por eso, mi hermano, esto es importante. Todo esto dicho por el pastor Swindoll es el papel de los padres a sus hijos. Es que nosotros los padres somos los llamados a ayudar a nuestros hijos a controlar sus emociones, su avaricia, a enseñarles cómo deben de pensar y a desarrollar la razón y no las emociones, no las hormonas. Enseñarles a ser administradores responsables de lo que se gana, de su dinero, de cómo disponerlo, de cómo vivirlo, y mostrarles el valor de ser líderes, porque ellos también mañana van a ser padres y se convierten en líderes de su casa, líderes en una sociedad, en su trabajo, en una comunidad de fe, y sobre todo a entregar el egoísmo a Cristo Jesús para que lo reemplace con el amor del Dios Padre Eterno y del Dios Hijo, el amor de Dios. Amén. Ahora, mi hermano, el versículo 7, capítulo 2 de Tito. Sé un ejemplo, es decir, ponga en práctica lo que predica, pues una generación de creyentes jóvenes está observándolo. A todo esto menciona las buenas obras, que es uno de los temas que el apóstol Pablo toca tanto en la carta a Tito como en la carta a otro pastor llamado Timoteo. Ambos son pastores jóvenes. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, las buenas obras han sido mal interpretadas por la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica hace un énfasis en que para ser salvos, usted y yo tenemos que hacer buenas obras. Y aquí no se trata de eso, mi hermano y mi hermana,
Por eso la necesidad de pedir la interpretación correcta del Espíritu Santo y que haga sentido a la razón de nosotros de poder interpretar de qué buenas obras está diciendo nuestro Señor Jesús a través del apóstol Pablo a Tito. Pablo está diciendo cómo debe caracterizarse la vida del creyente en Cristo. Por ejemplo, leo ahí mismo en Tito, en el capítulo 3, el versículo 7 de Tito de buenas obras, da la explicación en Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Lo leo desde el 4, para que lean el contexto. Capítulo 3 de Tito. Dice Pablo a Tito: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y aquí viene la palabra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir que las buenas obras no es para salvación. Mi hermano y mi hermana, ¿por qué un creyente, un hijo de Dios, hace buenas obras? Por gratitud a lo que hemos recibido como un regalo gratis de la salvación. Porque yo recibí la salvación gratis, ahora yo hago la buena obra de predicarle a mi hermano o a mi familia o a mi compañero de trabajo o a la gente de afuera lo que es el Evangelio de Jesucristo. Eso es una buena obra. Predicar el Evangelio es una buena obra. Es la actitud correcta. Y tengo que usar nuevamente la palabra del griego en buena obra, que viene del griego kalos. Buenas obras que no implica algo bueno superficialmente, sino por el contrario, algo que es bueno moralmente, que es una posición de nobleza en la máxima expresión de Dios. Dios en su misericordia nos ha dado el regalo de la fe. También nos ha hecho Dios creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según Efesios capítulo 2, versículo 10. O sea que hacemos las buenas obras porque ya Dios había dispuesto desde antes de la creación que si usted y yo recibíamos a Jesús como Señor y su Salvador personal, íbamos a tener buenas obras. Es decir, el resultado de ser salvos es que mi egoísmo es reemplazado por el amor. Y entonces yo voy a amar ¿a quiénes? A todos. Que Dios ha perdonado en Cristo Jesús mis pecados, para que yo ¿qué haga? Perdonar los pecados de los que cometen contra mí algo. Y sin discriminación. ¿Cuántas veces? No, todas las veces que sea necesario, yo debo perdonar a mi hermano y a mi hermana que me ofende. Y así como ellos me perdonan a mí, y así como Cristo me ha perdonado y me sigue perdonando mis faltas. Por eso, mi hermano y hermana, esto es importante, entender que las buenas obras no es para salvación, sino como un acto de gratitud por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. También dice en el versículo 7 que Tito tiene que ser un modelo para la forma de pensar de los jóvenes, de la iglesia. En la enseñanza mostrando que integridad, mejor traducido, con doctrina pura. El apóstol Pablo sabía que es imposible vivir como un cristiano a menos que uno piense como cristiano, y el pensamiento cristiano es determinado y gobernado por las verdades doctrinales reveladas en la Biblia. Por ejemplo, mi hermano y mi hermana,
Si usted va conmigo al Salmo 119, que es el salmo más largo de las Escrituras, de la Biblia, en los versículos 97 al 105, se describe lo que un joven tiene que tener como pensamiento, como conducta, como integridad y como camino. Salmo 119, versos 97 al 105. Escribe el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Wow, mi hermano! El salmista ya está diciendo cómo un joven cristiano debe seguir la palabra de Dios, el camino de Dios. Por eso, mi hermano y hermana, Tito exhorta a los jóvenes a ser devotos a la sana doctrina. Diles que no pueden tener la sabiduría de Dios si no leen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno no puede ser profundamente influenciado por algo que no conoce. Nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, no va a tomar al cristiano en serio si el joven no se lo toma en serio. La pregunta es, ¿qué ve la gente en nuestra vida? Un modelo para su forma de hablar. Ay, hermano, esto sí que es delicado. ¿Sí o no? Porque viene la integridad. ¿De qué integridad estamos hablando? ¿Cómo yo me debo comportar? ¿Qué es lo que domina todo mi ser? Y tiene que ser algo de Dios, no es algo de la tierra. Y recuerde que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo que Dios nos regala. ¿Ok? Pero muchos de los problemas que nosotros los seres humanos tenemos, especialmente en la juventud, es por la forma de pensar. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Y estamos como las olas del mar, que van y vienen. Y entonces uno no tiene integridad, no tiene la identidad correcta porque estamos así. ¿Quién produce en nuestra juventud, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra vida adulta la integridad? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, que nos determina que esta es la palabra de integridad, esta es la manera en que se debe pensar, pero también esta es la manera en que se debe hablar. Mi hermano, ¿cuántas tumbas están llenas de hombres y mujeres que no controlaron la boca? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente está en la cárcel porque no controlaron lo que dijeron? No es que yo suponía, no. Recuerden que aquí en este país, si usted entra a un aeropuerto diciendo que tengo una bomba, ¿qué creen? Lo detienen automáticamente. No, es que es una broma. Broma no es. Lo que salió de tu boca, algo es. No, pero es que en mi país se bromea. Allá, pero acá no. Y ahorita pagar las consecuencias. Por eso, mi hermano, es tan necesario saber tener ese dominio propio sobre lo que yo hable. ¿Y qué es lo que pide Dios que los cristianos hablemos? La palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es que sana. La
La palabra de Dios es limpia. No es en una boca sucia. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo la usa para referirse a la conversación cotidiana. Y aquí en este contexto también de Tito, le está diciendo a los jóvenes de que la manera en que nosotros conversamos diariamente tiene que tener un modelo. Y el modelo es en la manera en que yo como pastor le digo a ustedes cómo debemos expresar la palabra de Dios, cómo debemos mordernos la lengua antes de que la palabra salga de la boca. Porque mi hermano y mi hermana, mientras que usted tenga la palabra en la mente y no la baje en la boca, está todo tranquilo, ¿sí o no? Porque el único que conoce su pensamiento, ¿quién es? Dios. Porque ni aún yo conozco mi pensamiento, porque a veces mis pensamientos se me atraviesan. Pero como tengo el Espíritu Santo es el que controla y regula mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de sentir, mi forma de vivir. Por eso necesito la palabra de Dios. Y la realidad, mi hermano y mi hermana, es que Pablo está diciendo, o refiriéndose al vocabulario del joven, lo cual es el motivo principal de hablar limpiamente. La mayoría de nuestros jóvenes, y todos pasamos por ahí. ¿Cuántas veces yo, por agradar a mis amistades, dije cosas que no eran correctas? ¿Cuántas veces metí en problemas a familiares y amistades por decir algo, por agradarle a otro? Ah, no, el otro me está invitando a comer y está hablando mal de fulano, pues ahí yo voy. ¿Sí o no? Y hemos cometido errores porque hemos hablado mal, porque hemos dicho cosas incorrectas y aún seguimos diciendo cosas incorrectas por agradar a otro. Siempre hay un problema, mi hermano, en mí. Yo no me puedo callar cuando yo oigo algo incorrecto. Y a veces me meto en problemas. Porque yo le digo, perdóname, ustedes no me han invitado a la conversación, pero yo necesito meterme, porque si yo no lo digo, ay de mí. Porque esa palabra que usted está usando contra su supervisor es incorrecta. Esa palabra que usted usa contra el presidente es incorrecta. Esa palabra que usted usa contra su familiar es incorrecto porque no es cierto y usted lo sabe. Y entonces viene el momento de hablar ¿qué? La palabra correcta. De hablar la palabra de verdad, la palabra sana, la palabra limpia. A eso nos invita Dios, mi hermano y mi hermana. Y no es solamente a la juventud, sino a todos nosotros, porque a veces también nosotros los mayores cometemos muchos errores por no saber controlar lo que decimos. Mi hermano y hermana, note lo que dice la última parte del versículo 8. ¿Verdad? ¿Estamos a dónde? En Tito, capítulo 2. Palabra sana e irreprochable, de modo que ¿qué? Que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Escuchen, mi hermano y mi hermana. Ustedes y yo tenemos una boca y tenemos dos ojos y dos oídos. Pero cuando usted y yo estamos en público, ¿cuántos ojos nos miran? ¿Cuántos oídos nos escuchan? ¿Y cuántas bocas están hablando? Muchas. O sea, mi hermano y mi hermana, que la gente de afuera, que no es cristiana, es nuestro enemigo. Por eso usa la palabra adversario, que viene ¿de qué? De Satanás. Y el adversario siempre está pendiente de lo que usted habla. La forma en que Satanás sabe lo que usted piensa es porque usted lo habla. Si usted no dice nada, Satanás se queda loco y dice, ¿qué estará pensando Gustavo? Ay, ¿por qué yo no tengo el poder de Dios? ¿Por qué? Si eso era lo que yo quería, ser omnipresente, ser omnisciente, ser omnipotente. Porque por eso es que Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Él quería ser
como Dios y mayor que Dios. El único que tiene el poder para pensar lo que usted piensa es Dios. Por eso, en los proverbios, lo primero que menciona el proverbio, en muchos versículos de los proverbios, es pon freno a tu boca. ¿Por qué le dice pon freno a tu boca? Porque después de que su palabra salga de la boca, de su mente, no hay manera de recogerla y volverla a meter. Ese es el peligro de hablar sin inteligencia, de hablar suciamente. Ay, I'm sorry, nada. El I'm sorry no vale para nada después de que usted le dijo a la otra persona de que se iba a morir. ¿Cuántas veces maldecimos a la gente y después le decimos I'm sorry? No, ya está maldecido. ¿Cuántas veces le decimos a la gente lo que ellos son sin ser? Solo porque a nosotros se nos ocurrió o porque estaba en un grupo y ese grupo me impulsó a decir las cosas. Mi hermano y mi hermana. Mi hermano y hermana, si usted no está actuando como un creyente y no está pensando como un creyente y no está hablando como un creyente, entonces por favor no le diga a la gente que eres cristiano. Calladito se ve mejor. No arruine la reputación de la iglesia de Cristo. Esto es válido para todos los creyentes. ¿Y quién dice eso, mi hermano y mi hermana? En 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 11 al 12. Pedro está recogiendo estas palabras de Tito y las pone aquí con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero leer estos dos versículos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y una de las buenas obras del cristiano es hablar bien, hablar limpio, hablar la palabra de Dios que edifica, que puede salvar a alguien, que puede restaurar a alguien. Eso es lo que el cristiano y el joven tiene que hablar. Pero desafortunadamente nuestros adolescentes y nuestra juventud tiene un grupo de presión. Y ese grupo de presión te dice, si tú no haces lo que yo hago, si tú no dices lo que yo hago, no eres del grupo. Y entonces muchos de ellos, por no sentirse fuera del grupo, hacen lo que dice el grupo de presión. Mi hermano, aquí el único grupo de presión es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí nos dice qué debemos decir en cada situación. Y por eso la necesidad de enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros jóvenes a que no sean parte del grupo de presión. Muchas veces yo le pregunté a mi madre, mamá, yo no quiero ser evangélico. Tenía yo 9, 10, 11, 12 años. Me daban unos piñazos y me daban unas patadas porque yo era evangélico. Porque yo no era del grupo de los católicos romanos. Porque yo no me ponía la Santa Cruz cuando era el día de la Santa Cruz. Porque yo no hablaba como ellos. Porque yo no mentaba madre. Porque yo no decía grosería. Y entonces era discriminado. Pero mi madre me ponía en su regazo y me decía, hijito, usted ha sido llamado por Dios a ser ¿qué? Diferente. Y tienes que soportar esto por un tiempo. Yo te cubro todos los días con la sangre de Cristo para que usted no reniegue a Jesús allá, sino que seas luz en medio de tanta oscuridad. Y es presión, pero hoy le doy gloria a mi madre por su enseñanza, porque me supo entender y me dijo, no importa que te digan lo que te digan, tú levanta la cabeza.
Jesús está contigo. Él te hace el bien. Él te cuidará de esto. ¿Para qué? Porque si tú haces lo contrario, ¿qué va a decir ellos? Ahí está el evangélico diciendo groserías como nosotros, ¿sí o no? Ahí está el evangélico, la evangélica haciendo lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Y vivimos en una sociedad que nos impulsa a nosotros a hacer lo que ellos dicen. Y en el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra? Momentico, nosotros no somos oscuridad, nosotros somos luz. Nosotros no somos lo que hay en la sociedad, nosotros somos la sal. Y tenemos que pagar un precio. Mucho más la juventud. Por eso la necesidad de nosotros como padres, como pastores, como líderes espirituales, de ayudar a nuestra juventud a agradar a Dios antes que a la gente. Y si se paga un precio, se paga. Pero Dios da la victoria. Y Dios nos da la bendición. Al fin y al cabo, nosotros le damos a conocer a nuestro mundo, a la sociedad, por medio de nuestro hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Mi hermano y mi hermana, lo he dicho una vez, lo vuelvo a repetir. El Evangelio es un estilo de vida. Nosotros le estamos diciendo a nuestras sociedades que hay algo por lo que vale la pena vivir. Hay alguien por lo que vale la pena vivir. ¿Quién es? Jesucristo. En conclusión, mi hermano y mi hermana, podría quedarme aquí horas y horas y horas hablando de este tema. Podría haber traído muchos temas porque esto es demasiado amplio, mi hermano y mi hermana, pero siempre le pido a Dios que me ayude a dar una palabra sencilla y una palabra práctica. Porque no es en cuántas palabras yo diga, sino en cuántas palabras ustedes retienen y en cuántas palabras ustedes van a poner en obediencia y en práctica esta semana. El método de Dios siempre ha sido tomar una persona limpia y ponerla en nuestra sociedad corrupta, donde esta persona puede revelar lo que significa seguir al Dios vivo y verdadero, por medio de sus conversaciones cotidianas, que son limpias, por medio de su pensar, que es gobernado por la verdad bíblica y el Espíritu Santo, por medio de su actuar sensato y prudente. Por medio de todo esto, esta persona limpia en una sociedad corrupta va a demostrar lo que significa ser un discípulo de Cristo. Añado algo más, Iglesia de Cristo, a nuestros jóvenes. Estas son las promesas de Dios en la Biblia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Por eso, mi hermano y mi hermana, nosotros somos llamados a educar a nuestra generación. No el internet, no los influencers, no el gobierno, no la sociedad, nosotros. Somos responsables delante de Dios de cómo dar el ejemplo, de cómo ayudar por el ejemplo a nuestra juventud y a nuestra niñez a ser mejores cada día. Amén. Amén. Sobre todo, mi hermano y mi hermana, una de las cosas que usted y yo a veces pasamos por alto, y es que ustedes y yo fuimos niños, ustedes y yo fuimos adolescentes, ustedes y yo fuimos jóvenes. Y hoy, después de los años, yo he escuchado a nuestros mayores maldecir a la juventud. Hermano y hermana, no maldigamos a los niños o a las niñas. No maldigamos a adolescentes o a los jóvenes. Bendigamos. Amén. Oremos. Señor Jesús, esta tarde es un tema demasiado profundo, con demasiadas interpretaciones, aristas.
cuánto batallé para hacer este mensaje porque es mucha la información. Pero no se trata de tener mucha información, se trata de tener la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la información correcta, es esa palabra de vida que nos sustenta. Es ayudarnos a nosotros a vernos en el espejo de nuestros adolescentes, de nuestros niños, jóvenes, y entenderlos, comprenderlos, porque nosotros vivimos esas etapas. Sobre todo la juventud y la adolescencia nuestra está viviendo quizás la etapa más difícil de la sociedad en todos los tiempos, con toda la problemática de la tecnología, con toda la interpretación de los criterios humanistas, de las situaciones e interpretaciones del feminismo, del machismo y de todos los ismos habidos y por haber. Somos nosotros los llamados a rescatar nuestra juventud, a pagar un precio modelando a Cristo, modelando la palabra correcta, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, que es la que Cristo Jesús está colocando en cada uno de nosotros a través de su santa palabra y por medio de su Santo Espíritu. Señor, si necesita quebrar mi copa y hacerla de nuevo, yo te doy autorización. Hazla como el barro al alfarero. Que el alfarero tome nuestra copa. Y si hay algo que necesita transformar y renovar, quiebra esa copa y haz un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, limpio, un vaso que transforma, un vaso que da ejemplo, un vaso que guía, un vaso que exhorta, un vaso que bendice a la sociedad, y especialmente a nuestra juventud. Te amo, Rey. Te bendigo por tu palabra y te doy gracias por lo que haces. Que esta palabra sea sellada por ti, Espíritu Santo. Que mis hermanos y mis hermanas regresemos a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestros hogares, con una guía de exhortar a nuestros niños y a nuestra juventud, con el ejemplo y con la palabra de integridad y de dominio propio que nos has dado. Todas estas cosas yo te lo pido en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén y amén.